Buenas tardes. Voy a participar en el sexto Congreso de Investigadoras del SNI de Iberoamérica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, del 13 al 15 de noviembre de 2025. Mi nombre es Claudia Panicelo y en esta ocasión voy a compartir con ustedes el trabajo que se llama La esencia metafísica en la película Jumper. Introducción. Jumper es una película de ciencia ficción estrenada en el 2008, dirigida por Don Liman. Algunos de sus principales actores son Christensen, Bell, Wilson y Samuel L. Jackson. Está basada en la novela homónima de Stephen Gould. La teletransportación del protagonista inicia la trama relacionada con la ciencia ficción, el hecho de poder huir del espacio y del tiempo en momentos complicados genera el interés del espectador relacionado con la salvación de las circunstancias vitales desagradables. La teletransportación es el leitmotiv, es decir, el motivo conductor de la trama del filme, en torno al cual gira la película. La teletransportación es el fenómeno por medio del cual un ser u objeto se transporta de un lugar a otro, desmaterializándose de un lugar para materializarse en el otro. Se investigan las estructuras que integran el sentido del filme, considerando las siguientes áreas: lo fantástico, su relación con la ciencia ficción y los avances tecnológicos en relación con la trama, el tipo de discurso, los personajes, la forma de tratamiento de lo fantástico en el filme, la semiótica, simbología y su relación intrínseca en el argumento y la trama de la película. Se realizará el tipo de investigación correlacional que tiene como propósito relacionar dos o más conceptos o variables dentro del contexto de la película, es decir, en un sentido intrasistémico. Asimismo, se empleará la investigación explicativa que tiene como propósito analizar la relación causa y efecto dentro del filme, explicando la función y efectos dentro de la trama y el argumento. La metodología aplicada abarca tanto el orden de lo sintagmático, de los operadores sintácticos escena-diálogos, y de los operadores formales técnico-expresivos, como el orden de lo paradigmático, órdenes semánticos. Se profundiza sobre la interrelación entre lo sintagmático y lo paradigmático dentro de la película para comprender el significado simbólico y el mensaje de la obra. Según sostiene Humberto Eco en Semiótico y Filosofía del Lenguaje, lo simbólico se puede integrar dentro de lo semiótico, es decir, el sentido del símbolo es cultural y la semiótica está inmersa en la construcción cultural. La profundidad del significado de la obra cinematográfica está integrada por los diversos eslabones semióticos que la conforman. Se estudia la interrelación entre los subgéneros fantástico y ciencia ficción y sus efectos dentro de la trama. El distópico mundo neoposmoderno es atravesado de tal modo por la tecnología que permite la captación de películas que llevan lo fantástico y la ciencia ficción al límite, como sucede en este filme. Algunos autores que se siguen en el análisis son García Moreno, y Irida y Finol, José Enrique en Semiótica del Cine, un modelo dialógico simétrico-asimétrico para el análisis del texto discurso fílmico que dividen en el orden de lo pragmático en dos, el orden de lo sintagmático y el orden de lo paradigmático. El análisis abarca tanto el orden de lo sintagmático, de los separadores sintácticos, escena, diálogos y de los operadores formales, técnicos, expresivos, como el orden de lo paradigmático, operadores semánticos. Se analiza la interrelación entre lo sintagmático y paradigmático dentro de la obra para comprender el significado de su mensaje y su significado simbólico. Desarrollo. Se puede dividir la película en varias secciones para su mejor comprensión. La primera parte considerando el orden de lo sintagmático, de los operadores sintácticos, escena, diálogo. Comienza la acción en el escenario del edificio de enseñanza secundaria donde estudian los protagonistas David y Millie. Ella está poniendo unos cuadernos en su casillero y tiene pegadas varias fotos de lugares famosos de varios países. Si vas a soñar, que mejor sea en grande, dice Millie a David en una cita de la película. Se introduce así desde el comienzo los temas de los viajes
y el cosmopolitismo implícito en ello, así como los sueños de lo que cada uno puede lograr en la vida. Luego él le obsequiará para Navidad un adorno especial, una esfera plástica con agua y nieve en una torre, con una torre Eiffel en su centro, ícono de Francia con valor simbólico de la valoración de los viajes. Él le señala que la compró de segunda mano en Plymouth, implícitamente señalando la estrechez económica a nivel semántico. Marco Cobold, un compañero envidioso de la amistad entre Millie y David, que actúa como un oponente dentro de la trama, le tira la esfera al lago. Se ve el paisaje helado, del lago congelado en operador formal técnico expresivo de un plano general, y luego un plano de detalle de donde cayó la esfera. David va a buscarlo y se hunde en el hielo, alternándose planos de detalle en el hundimiento y primerísimo plano que muestra una parte del cuerpo del personaje hundiéndose en el lago, puesto que su superficie no ha resistido su peso. Entonces acá comparto algunas fotos de la película. Acá es cuando hablan Millie y David. Acá es cuando le regala esa esfera, esa que tiene el icono de la Torre Eiffel. Acá es cuando el oponente le tira al lago. El hundimiento en el hielo, él la va a buscar a esa esfera y entonces él se hunde en el hielo. Acá está. El hundimiento en el hielo marca un límite a nivel semiótico entre lo común de su vida y lo extraordinario que va a pasar a partir de su primera teletransportación al aparecer en la biblioteca local, que se inunda parcialmente con su llegada. El protagonista no sabe su condición especial y reflexiona. Un segundo pensó que moriría y al otro estaba en la biblioteca. Esta cita de la película. El espacio de salvación sucede a través del fenómeno de la teletransportación, que significa un modo mágico de salir de las circunstancias espaciales para lograr escapar a otro espacio de seguridad. Según el diccionario de símbolos de Cirlot, la esfera tiene el siguiente simbolismo: símbolo de la totalidad, como rotundus alquímicos, corresponde en el espacio de 3 dimensiones a la circunferencia en el de la línea. Ya para los presocráticos, la esfera equivalía al infinito, lo único uno, identifica con el globo por similitud con los cuerpos celestes, se considera alegoría del mundo, pero existe aún otro significado de la esfera más profunda. Si cabes, Fairios, equivalente infinito, y en el banquete Platón, al referirse al hombre en estado paradisíaco anterior a la caída, lo juzga andrógino y esférico por ser la esfera la imagen de la totalidad y la perfección. Esto es cita de Cirlot, página 194. Vemos acá entonces que el protagonista cae allí y es la primera vez que se teletransporta saliendo a la biblioteca. Esta biblioteca que se inunda parcialmente y él está totalmente asombrado de esa teletransportación. En este caso, el lanzamiento de la esfera al lago ocurre por parte del personaje celoso, compañero del secundario, pero la caída de la esfera en el lago provoca esta primera teletransportación. En el sentido de los operadores semánticos, sería asimilable a un estado paradisíaco, puesto que la esfera ha provocado la consecución del poder de la teletransportación y la consiguiente facilidad de poder evadir las circunstancias complicadas o peligrosas en todos sus sentidos, llegando a un plano metafísico de poder controlar casi todo. Es significativo que la esfera haya sido tirada al lago helado, puesto que el hielo tiene a su vez un simbolismo, según Cirlot, Abrosita, siendo el agua el símbolo de la conexión de lo formal y lo informal, el elemento de transición entre los ciclos, cierro cita. El agua también como purificadora, en este caso la ruptura del hielo y el hundimiento en el lago, constituye un pasaje de la normalidad del protagonista a la constitución de su poder al comenzar a teletransportarse. Desde el punto de vista de la recepción de la película, el espectador persigue inmediatamente el transitar hacia lo fantástico de un fenómeno por ahora imposible, que es la teletransportación,
consolidándose en un espacio mágico de tránsito hacia un refugio de salvación dentro de sus complicadas circunstancias. Las secuencias de acontecimientos se van a alternar entre lo que sería un espacio físico donde suceden la mayoría de los acontecimientos y los diferentes espacios físicos, en general icónicos de diferentes lugares del planeta como las pirámides de Egipto. De esta manera, en el orden de lo paradigmático, a nivel semántico, la teletransportación toma para el espectador la realidad de la ficción, instalándose como leitmotiv del argumento en torno al cual girará la trama. Se produce la ruptura de la linealidad espacial, no por analepsis o prolepsis, sino por cambio de lugar. La realidad espacial cobra un valor significativo en la libertad del personaje al poder salir y entrar de los espacios a su antojo. En este film el espacio es para los jumpers subvertido al orden de lo abarcable mediante el dominio de la teletransportación. La variable tiempo incide solo en la urgencia de las circunstancias para la teletransportación, pero no en la sucesión de momentos extensos que lleva para el común de los mortales llegar de un lugar al otro. Acá entonces tenemos que le va a dejar esta esfera porque la Millie quedó preocupada porque pensó que él había muerto, fallecido en el lago, pero no es así. Y esto le indica a Millie que él sigue vivo porque trajo la esfera que se había hundido en el lago. Este es un gran poder el que conlleva el ser jumper, que a lo largo de la película se va a percibir que no es el único que tiene ese poder, sino que hay y hubo varios, todos ellos en todos los tiempos y son perseguidos. Tienen como oponentes los cazadores de jumper, llamados paladines, creándose una oposición entre dos polos, los que defienden su forma de ser con sus cualidades de teletransportación y los cazadores, los paladines, que pretenden matarlos porque según el perseguidor paladín Rowland Cox, solo de Dios es el poder de estar en todos lados con el tiempo, todo el tiempo. Cita de la película de este paladín. Su ensañamiento con los jumpers es tal que inclusive se ve cuando mata a otro jumper, atándolo de un cable especial a un árbol en la selva y luego apuñalándolo. En realidad ese poder, que es el de la ubicuidad divina, no lo tienen los jumpers, ya que la calidad de ubicuo implica según la RAE, que está presente en un mismo tiempo en todas partes, dice sí, principalmente de Dios. Tampoco es su sinónimo de la omnipresencia, ya que su definición es presencia a la vez en todas partes, en realidad condición solo de Dios. Los jumpers no tienen el don de la omnipresencia, pues no poseen la ubicuidad, ya que no están simultáneamente en varios lugares al mismo tiempo, sino que van de un lugar al otro sin permanecer en el primero, es decir, no sería ubicuidad, puesto que, aunque lo hacen rápidamente, pero al desmaterializarse de un sitio, ya no están en él y pasan a materializarse en otro lugar. Es completamente diferente a estar presente en varios lugares a la vez, puesto que es la ocupación de lugares en forma sucesiva, siguiendo la linealidad del tiempo. Nunca están presentes al mismo tiempo en los dos lugares diferentes, sino que solo se transportan rápidamente. Segunda parte, el protagonista dice, tenía 1000 preguntas, cómo funcionaba y cómo lo controlaba, cita de la película. Comienza a practicar en un parque y de esta forma pidiendo para ir al baño de un banco, logra visualizar su bóveda y luego comete robos sucesivos que lo transforman en rico. Como a él se le teletransporta por la visualización, fue necesario ver la bóveda del banco para posteriormente ir allí. La visualización es fundamental para el traslado, pues tiene el efecto de provocar el desplazamiento del jumper de un lugar al otro. En varios encuadres sucesivos se realiza el montaje de varias escenas donde David figura sucesivamente en su dormitorio, luego en el banco, luego de nuevo en su dormitorio, con bolsas de dinero y vuelta al banco para volver a su dormitorio, enfatizando la expresión y sentido sugerido del robo. Esa riqueza económica le aporta una libertad total junto con la teletransportación,
pues puede ir a cualquier parte que desee sin necesidad de un viaje físico largo y costoso. Este personaje se transforma entonces en un ser con posesión de la cualidad de estar en segundos en otro lugar del planeta. Transgrede así los límites espaciotemporales tan limitados y ligados al ser humano, así como la ley de causa-efecto a largo plazo por medio de la linealidad del tiempo permite al ser constituirse a sí mismo. Por mímesis, representación artística de la acción, comprendemos que para lo que un ser humano real le cuesta un montón de años de trabajo para conseguir suficiente dinero para pagarse un viaje por el mundo, a este personaje le resulta inmediato. El paladín Roland Cox se da cuenta que por esta modalidad de los robos sin rastros y sin abrir la bóveda, se trata de un acto realizado por un jumper. Acá tenemos cuando roba el dinero y acá tenemos al paladín que lo persigue, protagonizado por Samuel L. Jackson. Entre la ciencia ficción y lo fantástico. Esta película comparte los subgéneros fantástico y ciencia ficción, y las definiciones son, por un lado, la ciencia ficción es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. La acción puede girar en torno a un abanico grande de posibilidades, viajes interestelares, conquista del espacio, etc. En cambio, el concepto de lo fantástico se define y distingue por proponer un conflicto entre lo real y lo imposible. Lo esencial para que dicho conflicto genere un efecto fantástico no es la vacilación o la incertidumbre sobre lo que muchos teóricos siguen insistiendo, sino la inexplicabilidad del fenómeno, y dicha inexplicabilidad no se determina exclusivamente en el ámbito intratextual, sino que involucra al propio lector. Acá lo tenemos de vuelta en su casa. Acá lo tenemos en el Big Ben. David se muda a Nueva York y visita diversos sitios icónicos de diferentes países. El Big Ben en Inglaterra y se para a ver para en el mismo reloj mirando desde arriba la ciudad. Se encuentra en una postura de dominio, no solo del espacio, ya que cambia de lugar a su antojo, sino también del tiempo, puesto que puede transgredir las normas de linealidad espaciotemporales. Y a la vez este reloj a nivel simbólico, según Cirlot, como toda forma circular con elementos internos, puede ser interpretado como forma mandálica, como máquina, está ligado a las ideas de movimiento perpetua, autómatas, mecanismo, creación mágica de seres con autonomía existencial, etc. En este caso, se asocia la autonomía existencial, puesto que el protagonista ha sido liberado por ese poder de todas las reglas terrestres intrínsecamente humanas asociadas a la linealidad de la existencia espaciotemporal, que implica además la evasión de la causa-efecto de los actos realizados por él con total impunidad. La teletransportación no es posible todavía en la realidad actual, creando un conflicto entre lo real y lo imposible. No existe en el film la presencia de un elemento físico que implique la teletransportación para los jumpers. Es decir, no hay ninguna máquina como sería la máquina del tiempo en otras películas que genere esa teletransportación. Sería totalmente ciencia ficción si los jumpers fueran, por ejemplo, un experimento biológico. Pero no es así, puesto que Griffin le informa más adelante a David que se ha dado la persecución de paladines a los jumpers desde tiempos ancestrales. La teletransportación es una cualidad que permite a ciertos individuos ir de un lugar al otro sin necesidad ni empleo de una máquina ni ningún elemento tecnológico dentro de la realidad de la ficción de la película. Entonces la cualidad necesaria es innata, es decir, solo proveniente de un poder exclusivo que le comenzó al protagonista a los 15 años. Es entonces una cualidad de lo fantástico, es un hecho más cercano a la magia que a la ciencia ficción, ya que no está atravesado por ningún elemento tecnológico. Sin embargo, la maquinaria que emplea Rowland y los demás paladines sí sería ciencia ficción,
puesto que en primer lugar cuentan con una especie de cuerdas que son unos cables especiales que movilizan a los jumpers, impidiéndoles las teletransportaciones. En segundo lugar, los paladines tienen una máquina especial para teletransportarse ellos mismos con la condición previa que un jumper haya pasado de un lugar a otro, dejando una especie invisible de portal que ellos se encargan de abrir con un producto químico que echan al lugar concreto, empleando una máquina que los lleva al lugar donde el jumper huyó. La distinción entonces entre la presencia de una maquinaria o invención que permite y suscite la teletransportación en este caso y la ausencia de ella sería la discusión entre la pertenencia a estos dos géneros de película. En este caso se produce la combinación de los dos subgéneros, fantástico y ciencia ficción, por lo explicado arriba. La trama de la película enlaza el hecho fantástico de existir seres que se pueden teletransportar como un poder sobrenatural inherentes a ellos, llamados jumper, contra los paladines, que son sus perseguidores, que emplean sin mecanismos de ciencia ficción para atraparlos, puesto que todavía no existe esa maquinaria para teletransportarse. La magia de la teletransportación le otorga a estos personajes el gran poder de movilizarse en segundos de una parte a otra del mundo. Bien, acá tenemos, él ha conocido una chica, y acá es la primera vez en este bar que lo ve Griffin. Acá está el paladín matando a otro jumper. El paladín va a visitarlo a su casa y lo amenaza, etc. Y entonces él desea ver a Millie cómo está ahora transcurrido el tiempo y empuja a este otro muchacho le falta respeto a ella, lo empuja hacia la bóveda del banco. Entonces él empieza otra nueva relación con Millie ya y se van a Italia a conocer allí el Coliseo. La elaboración de la trama tiene como sustento el leitmotiv de la teletransportación y alrededor de este eje se mantiene. Y el receptor del filme acepta los parámetros impuestos en relación a la coherencia de ese eje. Por eso el espectador acepta la historia y en el cambio de espacio de representación ligados a la teletransportación. Cada escena del filme está determinada, como señala Molero en general, no haciendo referencia a esta película, sabrosita por el cambio de lugar o del tiempo y su duración depende de las exigencias narrativas y temáticas del film. Cierro cita. En este film se pondera especialmente el cambio de lugar por el poder de teletransportación y la línea narrativa salta de un espacio a otro ligado estrechamente a su sentido dentro de la trama, puesto que en muchas ocasiones el cambio de lugar es necesario a los efectos de salvación del protagonista, puesto que si no sería capturado y acabaría el filme. Acá ellos transgreden y entran igual y allí se encuentra con este otro compañero y lo van a seguir, ahí lo atrapan. Acá lo atrapan y la madre le va a dar una llave, viene la madre y le da una llave para que se vaya y entonces él puede huir. Entonces ella regresa a, a Estados Unidos y él después la va a buscar a su apartamento, siempre siguiéndose por los paladines y la lleva a ella a un lugar remoto que es la cueva de Griffin. David ha quedado atado a una pared de la cueva por los cables y Millen lo libera pidiéndole que le saque de este lugar extraño, que en el sentido de los operadores sintácticos, escena diálogo, manifiesta la expresión de la angustia de Millie ante ese fenómeno desconocido de estar en ese lugar. Pero antes que David lo haga, le agarran a Millie desde el otro lado, obligando a David a rescatarla en su apartamento. Acá tenemos a Griffin, que le va a tirar le va a tirar al paladín, esto es un ómnibus,
Y es significativo que tanto el mecanismo de David para la teletransportación, que es la visualización, como el mecanismo de Griffin, es el mismo, y para ello ambos tienen varias fotos colgadas que le permiten evocar fácilmente el lugar. Las fotos implican el recuerdo de un lugar preciso, y de alguna manera para cualquier ser humano la mente logra evocar con claridad los momentos pasados vividos en ese lugar específico. Pero los jumpers logran ir hasta allí inmediatamente, solo mirando la foto. Rowland se detiene a ver estas fotos, encontrándose en una angulación que permite ver el punto de vista de él, y a través de las diversas angulaciones se perciben las diferentes posiciones en la cueva de los tres personajes por medio de una cámara subjetiva. David y Griffin están escondidos mientras Millie se ha ido hacia afuera y ve el lugar en medio de la nada, entre las montañas en que se halla. Hay un plano general de la visualización por medio de una cámara subjetiva donde se percibe lo que ella ve, que es el infinito espacio de la desolación con varias montañas alrededor, con la más absoluta imposibilidad de salir de él. Este espacio constituye un operador sintáctico, escena-diálogo, precisando las características de objetos que suministran información, en este caso el hecho de estar alejados de toda civilización, que se refuerza con la actitud de ella de desolación y extrañamiento hacia lo que visualiza. Luego Griffin se pelea con David, y como Griffin tenía armado una bomba con un detonador que piensa llevar al departamento de Millie para exterminar a Rowland, entonces David trata de impedir esto peleándose por el detonador. Desde el punto de vista de los operadores formales técnico-expresivos, el dinamismo de las escenas consecutivas se produce saltando de un espacio a otro por medio de diversos movimientos de cámara, tanto panorámicos de los lugares como traveling, moviéndose la cámara lateralmente y alterándose con angulaciones que corresponden a las perspectivas que cada uno de ellos. Como primer plano de ellos peleándose, siendo la guerra donde David deja enredado a Griffin en unos cables y se lo ve abandonándolo solo. Aquí en el apartamento de ella, y atando a David, y David se ve a ver David haciendo una gran fuerza, intentando llevarse todo el apartamento con él hasta que lo logra y tira el apartamento al río. Luego se teletransporta de nuevo para no ahogarse y aparecen David junto con Millie, Rowland y todas las cosas del apartamento tiradas en el agua del apartamento inundado. David lleva a Rowland a una montaña alejada de todo y lo deja allí solo, pero no lo mata. Se contempla el espacio desolador con movimiento de cámara panorámica que se va alejando paulatinamente, enfatizando el aislamiento total en que queda el paladín. La penúltima escena es la de David en un paisaje de invierno nevado visitando una casa, que resulta de ser la de su madre, Mary, y tienen un encuentro muy breve donde él le pregunta, ¿eres un paladín? Y la madre le responde, sí, y tenía dos opciones, matarte o dejarte, y te dejé, agregando, no dejes de pensar en ti ni un solo día. En el nivel semántico, esta explicación es necesaria y en cierta forma sanadora para el protagonista. Finalmente le perdona otra vez la vida en su función de paladín y no lo atrapa y agrega, te doy una ventaja porque te amo, buena suerte, citas de la película, y él se va. Y luego tenemos una última escena en la que de él acercándose a Millie, que lo espera fuera de la casa. Me muero de frío, dice ella, llévame a un lugar caliente, sorpréndeme, le dice ella. E inmediatamente se teletransportan, finalizando la película con un plano general que se amplía y aleja. Consideraciones finales. Es una obra que genera el cuestionamiento sobre la libertad y sus alcances metafísicos por medio del dominio de un poder especial de los jumpers. La lucha se plantea entre lo correcto y lo incorrecto, que implica el uso del libre albedrío para los jumpers, que pueden traspasar las barreras del humano y lograr el pasaje de un lugar a otro con solo pensarlo. Hay una intención de persecución y anhelo de destrucción permanente en los paladines que no permiten a los jumpers seguir su vida en libertad. La esencia metafísica de la libertad es puesta de relieve en este filme,
que comparte lo fantástico con la ciencia ficción. El hecho de poder huir del espacio y del tiempo en momentos complicados genera el interés y a la vez la reflexión en el espectador, que se coloca en general instantáneamente al lado del jumper protagonista David. La transgresión, sobre todo, del robo al banco sería lo más censurable, puesto que estaba robando dinero de otros y eso es, obviamente es un delito. Pero con lo que respecta al salto entre los lugares, no sería algo que interferiría en la vida de los demás humanos, a no ser que estén directamente vinculados a él. El poder de teletransportación otorgaría el control de casi absolutamente todo en la vida. La complementación de lo fantástico con la ciencia ficción generó un filme con el leitmotiv de la teletransportación, donde se prioriza lo imposible de lo fantástico sobre la mímesis de lo real. Se manifiesta en el personaje una libertad en su esencia metafísica que se desarrolla la trama con bases en los operadores sintácticos escena-diálogos, como los operadores formales técnicos expresivos como por medio de operadores semánticos y la simbología existente en la película. Bueno, hasta aquí la ponencia. Muchas gracias.